están? Muchas gracias por ver uno más de mis videos. Mi nombre es Madame y les doy la bienvenida a este nuevo segmento de preguntas y respuestas. Bueno, últimamente he visto en muchos de mis videos que han puesto el comentario de que hay veces que se les hace tedioso, cansado oír todo un audio. Y de hecho ya he estado investigando y viendo con qué pueden ser aún mejor, aumentar la calidad y reducir el tiempo de los videos para que a ustedes se les haga más práctico. Bueno, también hubo otra persona que me comentó que tenía yo que poner la pregunta pero escrita para que de esa manera pudiera escribir tanto pregunta como respuesta, lo cual ya estoy atendiendo en este momento. De hecho, en la madrugada ya me quedé editando casi todas las preguntas, ya nada más es lo último. Prácticamente se podría decir que esta es parte del intro y del outro. Como todos ustedes ya saben, ya se avecina el examen de selección UNAM y precisamente este banco justamente va dirigido para el examen de selección UNAM, pensado en los temas los cuales vienen. Bueno, este banco de preguntas y respuestas es el que imparte CIPROMEX. Y bueno, pues este curso es muy famoso aquí en México porque es un curso en el cual tú puedes entrar. Está pensado en que tú hagas tu examen de selección y directamente entres a la carrera que tú quieres. Hay mucha gente que no puede acceder por cuestión económica a ese tipo de cursos, no puede pagar el Alejandro Guillot, y a lo que yo tengo entendido son aproximadamente 15,000 pesos que se pagan. No toda la gente los tiene y no toda la gente los puede pagar porque tienen también otras necesidades. Es por eso que en esta serie de videos, bueno, yo se los doy todos los materiales que voy teniendo o voy consiguiendo, yo se los doy en audio. Y no hay persona más comprometida que piensen ustedes más que yo. Obviamente, yo sé que puedo tardar un poquito en subir videos, en producirlos, porque solamente soy yo la que grabo, edito y pienso en las ideas y tal. Pero bueno, dejémonos de eso, porque entonces yo ya no pincho ni corto aquí en el canal. Pero bueno, yo sé, para mí es muy necesario hacer la intro y es muy importante que se queden a ver la intro, porque así explico una serie de cosas o de preguntas que me han hecho. Entonces así aclaro cualquier cosa o cualquier malentendido que pudiera haber. Y de esa manera le pongo corazón y alma y cuerpo al intro. Es que si no, no tendría ni pies ni cabeza este video. Y bueno, les digo, he tratado de tratar de resubir este video de un banco que hice aproximadamente hace 9 meses, que se llama Banco UNAM, preguntas gratis, algo así. Pero de todas maneras se los voy a estar dejando aquí ahí y en la descripción. A toda esa gente que está viendo ese video precisamente, corran y díganles que este video es uno mejorado. Aquí va a haber muchas preguntas para la gente que lo vaya a comentar, que son repetidas de ese banco anterior, pero con la diferencia de que en este banco ya vienen como tal en la edición la pregunta y la respuesta para que la puedan copiar sin ningún problema junto con el audio. Me he esforzado en buscar un buen micrófono, un buen audio y bueno, trabajo con lo que puedo. Mis herramientas tal vez pueden ser un poco obsoletas y viejitas, pero trato de hacer lo que se puede en el menor tiempo posible. Aproximadamente son de 15 a 33 preguntas por materia, tanto de historia universal, historia de México, biología, ¿qué más? Química, español, literatura, geografía y física. Es una pena total que no haya de filosofía como tal o de matemáticas, porque las preguntas de matemáticas y filosofía son las más fuertes. Bueno, las de filos no tanto, las de español y matemáticas son las más fuertes que vienen en el examen, pero vamos a apoyar del material que tengamos y vamos a echar mano de ello y vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible, porque yo también voy a presentar ese examen de selección este año, en este mes que viene, primeramente, ver mi boleta credencial y todo eso. Y para toda la gente que sepa un poco más acerca de ese tipo de curso del Alejandro Guillot y a lo mejor ya haya ido o piense en ir, o tenga alguna idea un poco más informada acerca de ese tipo de cursos, por favor, déjalo aquí en los comentarios. Y no se te olvide, como siempre, ver el video desde el principio hasta el fin si quieres todo este tipo de preguntas. Ya sabes que este video no es monetizado, así que lo puedes ver sin ningún anuncio. Y como siempre te digo, lo único que puedes hacer para ayudarme es compartir mi video, darle like, comentar aquí abajo si sabes alguna información acerca del curso y qué te parecen las preguntas. Cabe destacar que muchas de esas preguntas ya las he revisado, inclusive las he comparado con el banco anterior que les di. He puesto, como pueden ver aquí, lo voy a acercar un poquito más.
el camarógrafo. Hay muchas en donde yo ya puse cuáles son del banco y cuáles no, así que pueden llegar a repetirse. Bueno, ahí están. Hay muchas repetidas, se los digo, pero este es el video nuevo y mejorado de aquel video que fue muy popular en su momento y que sigue siendo muy popular aquí en el canal. Y pues nada, reinonas, este es el video ya un poco mejorado y reducido en tiempo, por si lo gustan venir a ver. También está el audio, obviamente, para que ni se les haga tedioso ni el audio, ni el video, ni la edición. Y con este video estaríamos completando esta lista de reproducción de bancos. Específicamente hay dos. Los dos duran aproximadamente de hora a hora 17 minutos. Pero bueno, vamos a dejarnos de tanta habladuría y vamos a empezar con las preguntas. Curso intensivo profesional MEX, CIPROMEX. Respuestas examen selección. Historia universal. ¿Qué acontecimiento marca el inicio de la Edad Media, moderna y contemporánea? Media, caída del Imperio de Roma. Moderna, caída de Constantinopla. Contemporánea, Revolución Francesa. Producto de la separación de Yugoslavia, Croacia. ¿Qué movimiento se caracterizó por enviar peticiones al Parlamento? Cartismo. ¿Qué países del siglo XIX fueron potencias coloniales? Inglaterra, Francia. Independencia de las 13 colonias, aportes, derechos civiles, declaración de la independencia y creación de un congreso. El Plan Marshall, OTAN y Pacto de Varsovia pertenecen a la Guerra Fría. ¿Qué países del siglo XIX se adueñaron de parte de África? Inglaterra y Francia. Tratado de Versalles y 14 puntos de Wilson, ¿a qué guerra pertenecen? Primera Guerra Mundial. Características de los regímenes totalitaristas. Nacionalismo, expansionismo y militarismo. ¿Qué factor favoreció el desarrollo a finales del siglo XX? Robotización. Guerra relámpago e invasión napoleónica pertenecen a Segunda Guerra Mundial. Características de la Revolución Francesa. Toma de la Bastilla. Código Civil, gobierno de Robespierre. Propósito del imperialismo a finales del siglo XIX. Expansionismo territorial de las potencias. Causas de la independencia de las 13 colonias. Impuestos excesivos. Apoyo de Francia y la Ilustración. ¿Qué había causado el nacionalismo exacerbado, el armamentismo y las alianzas? La Segunda Guerra Mundial. La construcción del muro de Berlín, la carrera armamentista y la Revolución Cubana que propiciaron la Guerra Fría. ¿Qué propició la caída del socialismo? Las reformas de Gorbachov y el estancamiento de la producción. Para el análisis del pasado y del presente se usan las fuentes escritas, gráficas y materiales. Ordene cronológicamente. 1. Hitler llega al poder. 2. Batalla de Inglaterra. 3. Operación Barbarroja. 4. Conferencia de San Francisco. ¿En qué consiste la conferencia de Bandung? Incita un movimiento de independencia en África y Asia. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. División de Alemania en 4 zonas de ocupación, de los aliados a los países derrotados. ¿Qué propició el capitalismo monopolito? Colonización de Asia y África, necesidades de expansión. ¿Qué favoreció que la industria se llevara a cabo con más eficiencia en el siglo XX? Robótica. Características del régimen totalitario. Nacionalismo y expansionismo. Características de la Tercera Revolución Industrial. Informática y electricidad. Socialismo utópico. Elimina pacíficamente las clases sociales llevadas a cabo por la burguesía. Socialismo científico. Levantamiento obrero para quitar la propiedad privada. Características de la Guerra Fría. Revolución cubana, independencia del Congo y carrera por el espacio. Historia de México. Bellas Artes y UNM. Porfiriato. ¿Qué característica tuvo el gobierno de Manuel Ávila Camacho? Milagro mexicano. ¿Qué impacto tuvieron las reformas borbónicas? Disminuye el poder local, impuestos y benefician a la corona. ¿Qué presidentes estuvieron en el maximato?
Emilio Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. Durante el presidencialismo, ¿qué partido modificó sus estatutos para adaptarse? PRM. En el gobierno de Miguel Alemán se vendió petróleo y acero. ¿Cómo se llamó al periodo? Milagro Mexicano. Época en la que el gobierno mexicano tuvo un mayor auge económico. Milagro Mexicano. Causa interna que favoreció la independencia de México. Criollos subestimados y subyugados. Características de Gustavo Díaz Ordaz. Movimiento estudiantil de 1968. Tratado de Tlatelolco, desarrollo estabilizador. ¿A qué se debió la separación de Texas? Centralismo de Santa Ana. Características que tuvo la Constitución de 1857. Liberal. Relación y acontecimientos de la Revolución. Maderistas, de escena trágica, zapatismo. Constitucionalismo, Carranza, Constitución de 1917. Reconstrucción Nacional, Álvaro Obregón. Características de la Revolución. Maderismo, zapatismo, de escena trágica. Constitucionalismo, Constitución de 1917. ¿Qué características hubo en el gobierno de Ávila Camacho? Milagro Mexicano. Durante el presidencialismo, ¿qué partido modificó sus estatutos para adaptarse? Partido de la Revolución Mexicana. Características de la reproducción sexual, biología. Fusión de células haploides especializadas. Conjunto de poblaciones que interactúan entre sí. Comunidad. Es la unidad natural de la interacción entre factores bióticos y abióticos. Ecosistema. Moléculas de fuente de energía por excelencia en seres vivos. Glucosa. ¿A qué reino pertenecen las bacterias? Monera. Alelos que codifican para la misma característica. Homocigotos. En la cadena trófica se transforma la energía. Relación en las bacterias intestinales. Levaduras que tienen glucosa son heterótrofos. Plantas y cianobacterias son autótrofos. ¿Qué se obtiene de la fotosíntesis al romperse la molécula del agua? Oxígeno. ¿Qué ocurre en la etapa G1? Crecimiento celular. ¿Qué es un plásmido? Material genético extracromosómico que está en el citoplasma de una bacteria. ¿Qué es un organismo endémico? Es aquel que vive en una sola región de la biosfera. Los cromosomas homólogos intercambian información genética durante la meiosis y la distribuyen en gametos. Ley de la segregación, segunda ley de Mendel. Relación donde ambos organismos se benefician. Mutualismo. Tipo de enlace de las proteínas. Peptídico. Después de la meiosis, ¿qué tipo de células se producen? Formación de células sexuales. ¿Cuál es el resultado del ciclo celular? La proliferación celular. ¿De dónde se obtiene el oxígeno en la fase luminosa de la fotosíntesis? De la fotólisis del H2O. Proteína de defensa. Se obtiene material del CO2 de la, y dejamos un espacio. Asimismo, cuando duelen los músculos, se produce ácido de la. También dejamos otra línea, otro espacio. Las respuestas son fermentación alcohólica en la primera línea y fermentación láctica en la segunda. Los padres tienen características que no las demuestran y las heredan a sus hijos. ¿A qué ley pertenecen esto? Ley de uniformidad, cuarta ley de Mendel. Ventaja de la meiosis, variabilidad. El ciclo celular se compone de
la interfase y mitosis. Los factores abióticos son nutrientes, temperatura, suelo y energía. En la reproducción sexual de los organismos pluricelulares, ¿cuál es el correcto? Fusión de células haploides especializadas. ¿Qué favorece la evolución de las especies? La mutación al azar. La fotólisis del agua es un proceso donde se rompe una molécula de agua para obtener hidrógeno y oxígeno. ¿Qué sucede durante la meiosis? Recombinación genética. ¿Cuándo se producen dos pluricelulares? Cuando hay células haploides especializadas. Teoría que explica que la vida se origina de materia inerte, espontánea. Autor que dijo que todos los animales tienen células. Schwann. Principal fuente de energía del ser humano, ATP, que favorece a la evolución, mutaciones al azar. Factores abióticos, nutrientes, sol, agua. Productores de agua y tierra realizan el proceso fotosíntesis. ¿Qué reino pertenece a los procariontes? Monera. Enunciados de Mendel. Habló de dominantes y recesivos. ¿En qué fase los cromosomas se van a los polos? ¿Y en cuál de las cromatidas se van a los polos? Anafase 1 y 2. Postulados de Lamarck. Mutaciones neutras. La clorofila se oculta en la fotosíntesis para captar fotones. La esporulación es un proceso de reproducción, lo que ordena y clasifica a los organismos. Taxonomía. Naturalista que dio nombre a la célula en base a la corteza. Robert Hooke. Una sal reacciona violentamente con el agua. Se trata de una reacción exotérmica. Química. Sustancia natural que acelera la reacción de forma específica. Enzima. ¿Cuál es el enlace químico covalente? ¿Cuál es la fórmula de un monosacárido? C6H12O6. ¿Cuál es la masa molar de 3.5 gramos NOH, 140 gramos mol? Ácido más fuerte que tiene mayor ionización en el agua, HCl. ¿Cuál es un ácido fuerte? H2SO4. Elige un enunciado correcto con respecto a los aminoácidos. C y B son grupos característicos de los aminoácidos. La lluvia ácida contiene ácido sulfúrico, que reacciona con el mármol, que contiene carbonato de calcio. Elige la opción que representa dicha reacción. H2SO4, CaCO3, CaSO4, CO2, H2O. Calcula la masa molar del ácido acético. CH3COH, 60 gramos mol. El petróleo tiene muchos compuestos, entre ellos, ¿qué compuestos están? C y H. ¿Cómo favoreces la siguiente reacción? Na2CO3S reacciona con Na2OS más CO2 gramos, 70 grados centígrados. Se disuelven 1.8 gramos de glucosa en 100 mililitros de agua. Calcule la molaridad si la masa molar de la glucosa es de 180 gramos. 0.1 mol. Compuestos que favorecen una reacción son estructurales y favorecen la función enzimática, proteínas. ¿Cuál es la causa del aumento de CO2 en la atmósfera? Quema de combustibles fósiles. De las siguientes opciones, seleccione la que describa una mezcla homogénea. Se confunden con sustancias puras a simple vista y son componentes con propiedades semejantes. La diferencia entre calor y temperatura es: el calor se mide en joules y la temperatura en centígrados. Para aumentar la energía cinética de un cuerpo, ¿qué se necesita? Aumentar la temperatura. Calcular el calor requerido hará calentar 600 gramos de un líquido de 40 a 60 centígrados y su calor específico es de 1 kilogramo. 1 grado Kelvin.
La respuesta, 1200 calorías. Español. La editorial de un periódico es un texto de opinión. ¿Qué significa la palabra encantar? Está sujeto a una influencia mágica, lanzar hechizo, en especial con la voz. ¿Qué podemos anticipar del primer párrafo? ¿A qué tipo de ficha corresponden los siguientes datos? Año 1993, número 3, páginas 22 y 24. Título del artículo, autor, envuelta, nombre de la revista, hemerográfica. Identificar para elaborar una ficha de resumen. Número 1. Identificar las ideas principales. Descartar ideas secundarias. Redactar nuevamente el texto. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra subrayada en el texto? Siempre ha causado conflicto que los hombres, en su más profundo es la palabra subrayada. La respuesta es dolor. Identifique la función de la lengua en no te limites, cómprate una del. Apelativa. Palabras con ortografía correcta. Autorrealización, alrededor, hazme reír, vicerrector y honra. Identifique en la oración el núcleo del predicado. La decodificación del genoma humano permitirá resolver. Identifique en la oración el núcleo del predicado. La decodificación del genoma humano permitirá resolver. Núcleo del predicado. Analogía correcta para músico es orquesta como actor A, compañía teatral. Función que predomina en hombre cohete y también golondrina araña en vela que hila su tela. Poética. ¿Cuál es el texto que tiene puntuación o redacción correcta? Laura es ciega. Por eso su madre debe leerle algunos fragmentos de texto que no están disponibles en sistema braille en la biblioteca de la escuela. Identifique la oración principal en Rodrigo había renunciado a su cargo como gerente hace 2 meses. Respuesta: Rodrigo había. Enunciado con puntuación correcta. Un día 17 de noviembre de 1771, Lucerito había ido a una cafetería y le dijeron que la estaba esperando un hombre, sentado 20 minutos antes de ella en la mesa. ¿Cuál es el texto con la redacción correcta? Los investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, del Instituto de Investigaciones Ambientales, de la UNAM, IFA, junto con otros investigadores han descubierto las sustancias activas en las plantas. Mejor redacción. Oyes, allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? Párrafo con redacción correcta. Es necesario que los discípulos perspicaces reconozcan los matices del interesante caso. Y esta pregunta es una pregunta del examen UNAM de selección. Recordemos que una descripción debe responder preguntas y además encontramos cómo es abundancia del adjetivo y verbos ser, estar y parecer. Recordar que la editorial de un periódico en un texto de opinión. Identifica la redacción correcta. Una estrella de neutrones nace en las últimas etapas de una estrella masiva. Como consecuencia de una explosión, la implosión se da después de que se lleva a cabo la fotodesintegración de hierro en el núcleo de la estrella y los electrones se unen a los protones, neutrones y neutrinos. Literatura. Definición de novela. Narración de un macrocosmos y de larga extensión. Principal característica del realismo. Escritor pone freno a la fantasía y a la imaginación para ser fiel testigo de la vida cotidiana. Características de la tragedia. Forma dramática en donde el protagonista se revela ante su destino para finalmente morir o lastimarse. ¿A qué corriente literaria pertenece el escritor francés Flaubert, autor de Madame Bovary? Realismo. Principal corriente que surge en Latinoamérica y principal exponente es Rubén Darío, dramático.
autor del realismo francés que escribe Madame Bovary. Flaubert. ¿Qué corriente literaria? ¿Qué es una corriente literaria? Movimiento que siguen los escritores durante un periodo determinado. ¿Qué significa muero porque no muero? Paradoja. Autor del realismo, Balzac, Galdós e Isbén. Movimiento armónico que se encuentra en el poema. Ritmo. ¿En qué año se inicia el modernismo? 1888. Azul de Rubén Darío pertenece a modernismo. ¿Qué sigue después del punto culminante? Desenlace. Estructura que determina el verso. Que lo sepan en sílabas tónicas y le dé musicalidad. Poema, autor Rubén Darío. Modernismo. Características del modernismo. Exótico, bello y musical. Un hombre va caminando en la noche. Se encuentra una víbora que se le enreda en las piernas. La víbora con ojos como diamante. Descripción, narración. La vereda sube entre hierbas, llena de espinas y de malas mujeres. Parecía camino de hormigas de tan angosto que estaba. Descripción. Corriente literaria en segunda mitad del siglo XX, donde se retrata la realidad y se apoya en el método científico, naturalismo. Corriente literaria surgida en Latinoamérica que sintetiza el parnasianismo y simbolismo, modernismo. Corriente literaria de segunda mitad del siglo XX que deja la fantasía y usa el lenguaje objetivo, realismo. Texto corto, escrito en prosa, cuento. Antes de que el viento fuera mar volcado, que la noche luciera su vestido de luto y que las estrellas y la luna fincaran sobre el cielo. El tema es antes de la creación. ¿Cuál de las definiciones es la más correcta para el texto dramático? Acciones que involucran a uno o varios personajes. Es un diálogo de Sigfrido, género épico. ¿En cuál de los fragmentos predomina la narración? Entraron a la tienda, compraron refrescos, salen y se van. Autor de la obra titulada La comedia humana, Balzac. Obra titulada Azul de Rubén Darío pertenece, modernismo. Corriente latinoamericana que enarbola la bandera de la libertad hacia la belleza, modernismo. Corriente literaria que utiliza lenguaje preciso y objetivo, describe el ambiente tal y como es, realismo. ¿Qué figura retórica predomina en dejar las hierbas de oro? Metáfora. ¿Cuál es la forma del discurso que predomina en el siguiente texto? Última noche que vi a la bruja. Fue antes de que fueran las 2 de la mañana. Me fui a acostar y vi el reloj. Narración. Autores del realismo. Ignacio Manuel Altamirano, Emilio Rabasa Gamboa. Geografía. Regímenes que reciben mayor número de migrantes, Norteamérica y Europa. Aumento de la contaminación de aguas marinas ha provocado muerte masiva de algas marinas. Principal fuente de abastecimiento de agua, precipitaciones. La sismicidad en México es causada por el choque de ¿qué placas? Cocosí norteamericana. En las ciudades receptoras de la migración campo-ciudad se generan cinturones de pobreza. Política económica llamada, y dejamos un espacio con una línea, por países y dejamos otra línea con otro espacio. En el primero va a ser neoliberalismo y en el segundo es desarrollados. Características de los países desarrollados. Actividades terciarias, baja población infantil, alto PIB. Países que atraviesan la cordillera de los Andes, Chile y Perú. Límites marinos y terrestres de mayor extensión de México, Pacífica y Estados Unidos. ¿A quién favorece la globalización? A las empresas transnacionales y multinacionales. Características de países de tercer mundo. Depende de otros países en Asia, África y América Latina. En México, ¿qué costa tiene producción de atún? Baja California. Principal industria de la región, norte del país, maquiladora. El clima tropical con lluvias todo el año
se puede localizar en selva, cuenca de Amazonas. ¿Cuál es la placa tectónica con mayor riesgo sísmico? Pacífica. ¿Por qué en el sur del país se localizan varios aeropuertos? Turismo, negocios. ¿Cuál es la rama de la geografía física que se encarga de la formación del relieve terrestre? Geomorfología. ¿Qué estudia la geografía? Hechos, fenómenos físicos, biológicos y humanos. Principal productor de mariscos en el país, Sinaloa. ¿Cuáles son las costas que se ven afectadas por los huracanes en el mar de las Antillas? Yucatán y Quintana Roo. ¿Cuáles son las principales características de los países desarrollados? Se dedican a actividades terciarias que tienen menor población infantil. En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ¿qué río desemboca? Río Balsas. Proyección cartográfica que más se usa en mapas. Cilíndrica. ¿A qué bloque económico se encuentra sujeto la Ciudad de México? Asia-Pacífico. Actividad más importante de la ciudad de Monterrey, siderurgia. ¿De qué país se separó Chechenia? Rusia. ¿Qué provoca la sismicidad en el sur y sureste del país? La placa de cocos norteamericana. La falta de créditos en el campo que provocó migración campo-ciudad. El aumento de CO2 está provocando que no se renueve el ciclo del oxígeno en el agua, afectando la muerte de organismos como algas marinas. En el DF, el aumento del CO2 se debe a combustión de materiales fósiles. Física. Ejemplo de onda longitudinal. Luz. 2 litros de agua, 5 grados centígrados, se mezclan con 1 litro de agua de 50 grados centígrados. Pregunta: ¿cuál es su temperatura de equilibrio térmico? Temperatura 20 grados centígrados. Según la teoría de Maxwell, en el vacío se genera un campo magnético. ¿Qué más se puede generar? Un campo eléctrico. Calcule la velocidad de la luz cuando atraviesa glicerina cuyo índice de reflexión es de 1.47. Respuesta: 2.0 por 10 a la octava metros sobre segundo o 2.03, dependiendo de qué venga el examen. ¿Qué enunciado es correcto? Un cuerpo permanece en movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza externa lo hace cambiar de dirección. Primer ley de Newton. Fuera de la atmósfera terrestre la temperatura es de 2.780 Kelvin. Convertir centígrados, 270.424 centígrados. De acuerdo a la ley de Ohm, en el circuito conectado a una tensión B, ¿qué enunciado es correcto? Al aumentar la resistencia, disminuye la intensidad. Una banda transportadora, 10 metros cada 4 segundos. Respuesta: 2.5 metros sobre segundo. Una persona recorrió 40 metros en 80 segundos. ¿A qué velocidad iba? 0.6 metros sobre segundo. Segunda ley de Newton. Pide la fuerza y tiene los metros, la masa que son 6.000 kilogramos, la velocidad son 30 kilogramos sobre metro, la temperatura igual a 5 y la fuerza igual a 10.000 newtons. Ejemplo de espejo cóncavo. ¿Cómo se llama el punto donde coinciden los rayos de luz? Ondas que viajan en la misma dirección. Longitudinales. ¿Qué estudia la teoría de Coulomb? Movimiento ondulatorio. En un gato hidráulico, cuyos émbolos menor y mayor son de 5 y 25 centímetros cuadrados respectivamente, pregunta: ¿cuál será la fuerza en el émbolo mayor cuando en el émbolo menor se apliquen 50 newtons?
Respuesta a esta pregunta es 400 newtons. Estas fueron las preguntas de el curso Cipromex. Bueno, como todos saben, hemos llegado al final del video, pero para concluir me gustaría decir que esta serie de preguntas por cada una de las materias la he puesto junto con el audio y las preguntas escritas, ya que he escuchado cada uno de sus comentarios, en los cuales me dicen que se les hace un poco tedioso solamente escuchar el audio como tal, y lo entiendo, así que traté de hacer de esta manera los videos para que entonces de esta forma ustedes vayan apuntando tanto pregunta como respuesta. Sé que el aprender varios bancos de preguntas y respuestas puede ser algo aburrido, excesivo, tedioso, pero si bien es algo necesario para el examen de selección. Cabe recalcar que estas preguntas simplemente son para el examen de selección UNAM. Claro que también abarcan materias que pueden ser para otros exámenes y tal, pero me gustaría que, si pudiera estar en ustedes, compartir este video para otras personas a las cuales les pueda ayudar o conozcan a alguien que esté buscando ya un banco de preguntas y respuestas de Cipro o tal, les recomienden el canal y este video. Este video no es colaboración con nadie, no es un video pagado, lo cual quiere decir que tampoco está monetizado, así que por lo tanto pueden verlo sin ningún anuncio. Lo único que les pido es que compartan este video, le den like y puedan suscribirse para así seguirme apoyando a crear este tipo de contenidos que pueden beneficiarlos a todos ustedes. Estas preguntas fueron elegidas y seleccionadas por un banco que ya está hecho. Lo único que tengo como conocimiento es que este curso presencial de Cipro, no sé si es de Alejandro Guillot, se le puede decir, cuesta alrededor de 15,000 pesos. No lo tengo muy claro. Si ustedes tienen alguna información extra adicional que puedan decirme si ya han ido o si también están interesados en ese curso, pueden dejármela aquí abajo en comentarios. Y entonces así, de esa manera, yo estaría leyendo todos aquellos comentarios que me lleguen. También, si les gustó el video, por favor, no se olviden de pasar a los otros bancos que les voy a dejar sugeridos en la i, para que de esa manera puedan verlos. Ya tengo anteriormente el banco de 500 preguntas UNAM, que de hecho es uno de los videos más populares del canal, precisamente, pero este banco traté que sea aún mejor que los anteriores y tratar de dar pregunta y respuesta. Saben que siempre mi sugerencia es marcar la pregunta de un color y la respuesta de otro. Puse el outro al final del video para que al principio no se les hiciera tedioso ver el intro. Así es que por eso lo dejo al final de este video. Les recomiendo vean estos 4 videos que aparecen en la pantalla principal y no se olviden de apoyar este canal, para que podamos seguir haciendo el contenido como ya se los había dicho anteriormente. Bueno, pues nada, marquen cada una de las preguntas y respuestas, lean la pregunta y la respuesta correctamente. Si hubo algo que me faltó o alguna observación que gusten dejarla, por favor también aquí en comentarios es bien recibida. Y pues así hemos terminado y hemos llegado a la parte final del video. Muchas gracias por haberlo visto y quedarse hasta el final del audio. Se les aprecia bastante y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias, cuídense